Bueno, entonces, con algunos problemas hoy. Entonces, esas reglas confieren potestades, digamos, definiendo cuáles son las condiciones para que un acto valga, supongamos, como contrato. Si el tipo se olvidó de firmar o de hacerlo por escrito, bueno, no vale como contrato, ¿no es cierto? Bien. Eh, si se olvidó, digamos, si no se casó ante el oficial de registro civil, bueno, ese acto no vale como casamiento. No produce el efecto jurídico de pasar de soltero a casado, ¿no es cierto? Es decir, es un acto inválido. En tanto acto para casarse es un acto inválido. Si lo hacen con las formas que le prescribe esta regla que le confiere potestades, bueno, ahí sí es un acto válido, que produce un efecto jurídico, una situación jurídica distinta justamente en las partes que se casan, en este caso, ¿no es cierto? O que adquiere una moto, o que adquiere un inmueble, lo tiene que hacer. Usted puede adquirir un inmueble, le dice la ley, la regla, ¿no? Y tiene que hacerlo, digamos, bajo escritura pública, ante un escribano. Digamos, y si no lo hace ante escribano, bueno, ese acto de querer comprar un inmueble no vale como tal, ¿no es cierto? Si lo hace como dice la regla, es válido, tiene validez, ¿no? Y digamos, si le transforma los derechos, ¿no? En este caso es propietario ya. Bueno, si no lo hace siguiendo esas prescripciones de la regla, entonces no es un acto válido, nada más que eso, bien. También uno puede ver las reglas que le confieren potestades a los funcionarios, ¿no? Digamos, son más o menos parecidas a estas, son de la misma índole. A los particulares son los funcionarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, una regla que le confiere la potestad de la jurisdicción a un juez justamente para atender en asuntos que tengan que ver con una materia determinada, por ejemplo, con asuntos civiles, en determinado territorio, ¿no es cierto? Bueno, esas reglas que determinan digamos, quién es el que puede dictar sentencia, bajo qué condiciones lo puede hacer, ¿no es cierto? Digamos, si es de materia civil y no penal, supongamos, o si es de territorio y no en otro. Bueno, digamos, esas son reglas que le confieren potestades a un funcionario, a un juez, o las reglas que le confieren potestades. Por ejemplo, en la Constitución, una regla que confiere potestad a el Poder Legislativo para crear leyes. ¿No es cierto? ¿Qué le dice? Bueno, ¿cómo lo tiene que hacer? Usted está, a los legisladores le dice, ustedes están facultados para crear normas, por ejemplo, para crear el Código Penal o el Código Civil, ¿no es cierto? Bien, pero claro, pues ¿cómo tienen que hacerlo? Bueno, tienen que votarlo por mayoría. Le dice quién y cómo. Y también se le dice qué, ¿no es cierto? Por ejemplo, volvamos a los particulares. Un contrato de alquiler también tiene que tener cierto contenido, supongamos. Si es para vivienda, no puede ser inferior a tantos años. No puede ser menor a 2 años, supongamos, ¿no? Bien. Este. eh, bueno, un contrato de esclavitud es un contenido que está excluido. Tampoco se puede contratar por digamos, un contrato de esclavitud, ¿no es cierto? Bueno, entonces, establece las condiciones, ya sea quién puede contratar, cómo hay que contratarlo y qué también muchas veces, ¿no es cierto? La Constitución lo mismo, establece quién dicta las leyes, cómo las dicta y establece también ciertos contenidos que tiene que tener las leyes o que tienen que no violar las leyes, ¿no es cierto? Son entonces normas que confieren potestades y que tienen que ver con la validez de los actos a los cuales se refieren. Si el Poder Legislativo no está discutiendo una ley y no logra la mayoría, bueno, eso no vale como ley. Ese acto no vale como ley, ¿no es cierto? Si logra la mayoría, entonces sí vale como ley. Bien. Bien, entonces tenemos una norma diferente a estas que establecen obligaciones, ¿no es cierto? ¿En qué estriba la diferencia? Básicamente, fundamentalmente, estriba en la función social que tiene cada tipo de norma. Las normas que obligan, vamos a decir, son normas que imponen cierto acto o que disuaden del contrario. Imponen o disuaden más allá de la voluntad de aquella que va dirigida a la norma. Supongamos por el caso
la población, la ciudadanía, quien fuera, ¿no es cierto? Bien. Entonces, digamos, es algo así como un poder que se impone, justamente, a los particulares para el caso, ¿no? Impone cierta conducta y disuade de la contraria, justamente porque, digamos, le enlaza una sanción a la conducta contraria, ¿no? En cambio, las reglas que confieren potestades no hacen eso. Al contrario, confieren poderes. Confieren poderes. Claro, dentro de ciertos límites, ¿no es cierto? Bien, confieren poderes a los particulares para arreglar sus situaciones jurídicas, ¿no es cierto? Casarse, ser propietario, lo que fuera, ¿no es cierto? Y le confieren poderes a los funcionarios. ¿Para qué? Bueno, para aplicar las reglas, por ejemplo, a los jueces, o para crear reglas generales a los legisladores, en fin, o digamos al Poder Ejecutivo para crear reglamentos, poderes, potestades, ¿no es cierto? Son funciones sociales muy diversas, ¿no? Entonces el derecho no tiene solamente la función de imponer o de reprimir, podríamos decir, como está, vamos a decir, la idea de Austin, incluso de Kelsen, la que habíamos visto, ¿no es cierto? El derecho es algo un poco más complejo, es un sistema de control social más complejo, donde hay una distribución también de poderes, que vehiculizada justamente mediante otro tipo de normas, ¿no es cierto? Como que el derecho no solo dice que no o impone cierta conducta, sino que también arma el juego social. Vamos a decir, que son como las reglas del juego, ¿no es cierto?, social, las que impone el derecho. Entonces tiene una complejidad que no hay que dejarla de lado para este autor. Se empeña Hart en señalar esa complejidad justamente de las funciones del derecho y por tanto de las normas que no pueden reducirse a un esquema simple de órdenes respaldadas por amenaza, ¿no es cierto? Bien, no, seguimos. Entonces, estas distintas funciones, claro, también nos lleva a utilizar diferente terminología para referirnos a esas reglas y las situaciones que regulan esas reglas distintas. ¿Cuáles son las distintas? Dos, ¿no es cierto? Las reglas que obligan, por un lado, y las reglas que confieren potestades por otra. Hart no pretende resumir en esto, dice que señala dos tipos de reglas, pero dice que todavía no hay una taxonomía apropiada de las reglas de un sistema jurídico actual, que sí lo hace Ferraioli después, ¿no es cierto?, en su obra que ya es del siglo XXI, ¿no? Bueno, Principia Iuris, que vamos a ver algo de eso después. Bien, algo simple, ¿no es cierto? Tampoco se asusten con el nombre. Bien, entonces, les decía, esas reglas, digamos, imponen usos lingüísticos distintos. Por ejemplo, la observancia o inobservancia de las reglas que imponen obligaciones y de reglas que confieren potestades. ¿Qué terminología usamos cuando se trata de una regla que impone obligaciones, ¿no es cierto?, o que determina obligaciones? Bueno, si no se cumple con esa obligación, ¿no es cierto?, si no se observa esa regla, decimos que hubo una infracción o un delito incluso, ¿no es cierto? Bien, ¿y qué decimos cuando no se cumple, por ejemplo, con una regla que establece que los contratos tienen que hacerse por escrito? No se hizo por escrito. ¿Qué decimos? ¿Que hubo una infracción? No decimos eso. Sí, hay una inobservancia de las reglas, sí, por supuesto, pero lo que decimos es que ese acto, bueno, no vale como contrato, es un acto nulo. O sea, por un lado hay una noción de infracción y de sanción, ¿no es cierto? Y por otro lado hay una noción de que el acto que se pretendió hacer no valió como tal. Fue un acto nulo, no es válido, sino que es nulo.
no vamos a decir que infringió la regla o que cometió un delito aquel que se olvidó de firmar. No, ¿no es cierto? Simplemente no observó una regla que le confirió esa potestad y que le dijo cómo tenía que hacer para lograr el efecto jurídico que él quería, ¿no es cierto? Otra, vamos a decir, diferencia entre las dos, ¿no es cierto? Diferencia de función. O sea, uno es una regla que las que obligan es haga esto, quiéralo o no. La otra es si usted quiere contratar, tiene que hacerlo de esta manera, ¿no es cierto? Se asemeja un poco a lo... Bueno, pero no lo voy a poner en eso porque se va a confundir. Pero bueno, digamos, son como reglas de juego, como reglas de un juego, ¿no es cierto? O las reglas de tanteo de un juego, ¿no es cierto? Digamos, para hacer un gol, la pelota tiene que pasar por estos 3 palos. Si no pasa por ahí, no vale como gol, ¿no es cierto? Para valer como gol, tiene que cometer ese acto de pasar la pelota con el pie, patearla para que pase por los 3 palos, ¿no es cierto? Ahí sí se anota un gol. Si no, no vale como gol si le pegan el palo, ¿no es cierto? Se asemeja a eso, a reglas del juego. Estamos hablando, claro, de reglas que el derecho pone, reglas sociales, ¿no es cierto? Reglas del juego social. Bien. Bueno, una pausita entonces. Bueno, claro, a ver, por supuesto que claro que las dos, tanto las que obligan como las que confieren potestades, son reglas. O sea, se pueden observar o inobservar, por así decirlo, ¿no es cierto? Lo que tiene en común es eso, que son reglas las dos, ¿no? Lo que él se llama norma, pues se llama reglas, ¿no es cierto? Bien. ¿Y qué es una regla? Bueno, básicamente una pauta de conducta. Una pauta de conducta, un estándar de conducta. Lo que me permite de algún modo juzgar si esa conducta es con arreglo o no a la regla, a la norma, ¿no es cierto? Digamos, si esa guía, que es la regla, fue cumplida o no. Digamos, me permite juzgar si es adecuada la norma o no. Si la podemos justificar a la conducta en base a reglas o criticarla, podríamos decir. Pero claro, las críticas o las justificaciones son distintas según se trate de reglas que establecen obligaciones o que confieren potestades. Bien. Bueno, esta diferencia Hart la resalta de algún modo y dice que justamente esta noción de reglas que confieren potestades o esta aparición de las reglas que confieren potestades es algo así como una división entre el mundo prejurídico y el mundo jurídico. Hay si no hay reglas que confieren potestades, y bueno, estamos en un derecho primitivo, en una moral, vamos a decir, ¿no? Entonces, algo así como que desplaza el centro de gravedad del concepto de derecho a esa cuestión de reglas que confieren potestades, ¿no es cierto? ¿Por qué digo desplaza? Porque Kelsen y Austin, la regla que tienen, bueno, Austin ni siquiera un concepto de regla, pero la situación que tienen en mente para definir el derecho es la situación coercitiva, justamente. Hart no niega que el derecho no sea coercitivo en absoluto, simplemente resalta otro tipo de reglas que tienen relación más indirecta con la coerción. No es que no la tenga, pero no tiene directamente una relación con la coerción, ¿no es cierto? Bien. Entonces, digamos, pese a eso, siempre hay intentos de unificar, ¿no es cierto? De unificar el derecho en un concepto simple, ¿no es cierto? Entonces, Hart comenta que Austin, digamos, tuvo en cuenta de algún modo esa noción de que hay reglas que no encajan mucho en las órdenes para la amenaza, pero de algún modo esas reglas que establecen nulidades o valideces, para decirlo así, mal y pronto, bueno, la nulidad se puede parangonar con la sanción, ¿no es cierto? O sea, como que quieren corsetar, meter dentro de ese concepto de orden respaldada por amenaza, digamos, aquí la nulidad podría verse como una amenaza. Si usted no hace el acto así, entonces lo amenazo con la nulidad. Y bueno, y acá
vamos a simplificar un poco, vamos a hacerlo un poco más, para que termine un poco el video, ¿no? Digamos, a resaltar los puntos más importantes. Hart dice, bueno, primero que conceptualmente son distintas, ¿no es cierto? Digamos, uno puede imaginarse una regla que establece una obligación sin imaginarse otra que establece una sanción, ¿no es cierto? Más allá de que el derecho funcione así, con sanciones, pero puede imaginarse la obligación sin imaginarse que la conducta contraria está sancionada, conceptualmente. Pero en cambio uno no puede imaginarse, cuando hay reglas que confieren potestades y que establecen justamente la validez de los actos, está implícito en esa regla que si no se cumple con esas formas o con esas condiciones, el acto es nulo, digamos. Está implícita la noción de validez, la nulidad, podríamos decir. Entonces, si no se cumple con la escritura pública para transmitir un inmueble, la propiedad de un inmueble, bueno, entonces no vale ese acto como transferencia de propiedad de un inmueble. Es nulo, ¿no es cierto? Está implícito en la propia concepto de validez. La nulidad, que es lo contrario, ¿no es cierto? Pero hay otra razón más importante, que es, vuelvo a repetir, la función social del derecho. No se puede decir, dice Hart, que las normas que establecen, digamos, cuáles actos son válidos y cuáles son nulos, tenga que ver con disuadir determinadas conductas. Ni pretenden obligar a que la gente contrate, o lo que fuera. No tiene que ver con la disuasión, podríamos decir, la nulidad. La nulidad no tiene que ver con disuadir, lo quiero disuadir a que no haga por escrito, a que no haga por escrito el contrato. No tiene esa función. Tiene la misma función que las reglas de un juego, ¿no es cierto? Mire, si usted quiere hacer un gol, tiene que pasar la pelota por acá. No es que pretenda disuadirse de que cualquier jugada que no llegue a gol no se concrete, no. No tiene sentido el juego, digamos, ¿no? Bien. Eso por un lado. Es una crítica que hace a una noción de Austin que de algún modo parangonaba, así, medio entre comillas, parangonaba la nulidad con la sanción o con la amenaza, ¿no? Otra postura es un poco diferente a esta, que es la de Kelsen. Que Kelsen, digamos, no es que no hable de las normas que confieren facultades, la dinámica de Kelsen no puede entenderse si no es a partir de las normas que confieren potestades. Se mojó toda la computadora. Bueno, pero sigo, porque si no termino más. Bien. Kelsen dice que las normas que confieren potestades no son normas independientes, son normas que dependen de las otras, de las genuinas, las que establecen las sanciones. No puede entenderse una norma que confiere potestades si no es conectándola con una norma que establece la sanción y por lo tanto que obliga a la conducta contraria, ¿no es cierto? Bien, entonces son como fragmentos de normas que se entienden si uno la vincula con la norma genuina, que es la que establece la sanción. Bueno, entonces Hart, digamos, ¿qué es lo que dice de esto? También está tratando de encorsetar, digamos, el fenómeno jurídico en esa norma genuina que es la que establece la sanción. Le está quitando de foco una norma importantísima en el derecho, que es la que confiere la potestad, ¿no es cierto? Pero además, digamos, el tema de la función social, ¿no es cierto? O sea, si uno extrema esa noción, podemos decir que si todas las normas de algún modo dependen de esta que establece que debe ser la sanción, pareciera que las normas son directivas para los funcionarios, como de algún modo lo dice Arroz también, ¿no es cierto? Son directivas para los funcionarios, o sea, es como que la norma penal tiene que entenderse como una directiva al juez. Si usted ve que se cometió un homicidio, debe establecer una sanción de prisión, supongamos, ¿no? Bien, entonces, de algún modo le está quitando justamente la función primordial que tiene el derecho, que no es darle orden a los funcionarios, aunque también tenga esa función, sino que de algún modo las reglas van dirigidas no a los funcionarios, sino a los particulares que juegan el mundo social, la vida social. Es como si uno
entendiera que digamos que todas las reglas del fútbol están dirigidas a los árbitros. No, son los jugadores las que la usan las reglas para cumplir con sus propósitos. Por ejemplo, para hacer los goles. Usan las reglas del juego, digamos, ¿no? Utilizan, por ejemplo, la regla del offside para que no le hagan un gol. Eso hubo un cierto director técnico que de algún modo impuso esa modalidad, ¿no? Hace muchos años, que después la copiaron todos y después, bueno. Entonces, de los valores sobre el día, digo. Entonces, digamos, las reglas están dirigidas a la población, que son justamente los que juegan la vida social. No tenemos que poner, dice Hart, el foco en los tribunales, como pareciera de algún modo derivar la teoría de Kelsen, o sobre todo otras teorías como las realistas, ¿no es cierto? Como el realismo norteamericano, que sostiene que el derecho es lo que los jueces van a hacer, lo que los jueces hacen, ¿no es cierto? No tiene que enfocarse ahí el fenómeno jurídico. Tenemos que enfocarlo desde otra noción, de reglas generales que van dirigidas a los particulares y que de algún modo algo pasa ahí, que tienen que internalizarla los particulares, ¿no es cierto? Si uno no enfoca, digamos, esa función del derecho, bueno, es como que se va diluyendo el fenómeno jurídico y sus numerosas funciones, ¿no? En pos de ¿qué? De unificarlo en una idea abstracta, simple. Bueno, Hart discute esa noción y de algún modo da cuenta de la complejidad del derecho que de algún modo está compuesto de reglas primarias, o de reglas que obligan, de reglas que confieren potestades, ¿no? Y que a la vez es un sistema de control social complejísimo, ¿no es cierto? Un sistema de control social que, bueno, acá esto es lo que también me interesa resaltar, esta noción del derecho como control social, algo que hay que tener siempre en cuenta, sobre todo si vamos a pensar el derecho y sobre todo si vamos a operar con el derecho, ¿no es cierto? Que tiene diferentes funciones sociales vinculadas justamente con una determinada noción de poder, ¿no es cierto? Vinculada con, digamos, en realidad con nociones de poderes, ¿no es cierto? Es decir, no solamente el poder tiene que ver con lo público, tiene que ver también con lo privado, ¿no es cierto? Y no solamente el poder actúa imponiéndose o disuadiendo, actúa en forma más compleja, en forma más, digamos, en los intersticios de la vida social, ¿no es cierto? Diría Foucault. Entonces, digamos, hay una distribución también del poder. Hay un conferir potestades a través de reglas, en este caso, ¿no? Claro, potestades que son estas y no otras. Son para estos fines y no otros. Digamos, para ir pensando la cuestión del derecho como normas distintas, pero también en su vinculación con el poder. Bueno, se hizo muy largo.